Bueno, vamos a retomar versículo 22 y hoy vamos a ver del versículo 22 del capítulo 5 hasta todo el capítulo 6. Entonces, aparten por ahí esta porción, abran sus Biblias en Éxodo capítulo número 5, versículo 22 y ahí vamos a comenzar la lectura. Pero antes de hacer la lectura, quiero que hagamos una oración para poner en manos del Señor este tiempo. Vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque eres bueno, grande, misericordioso. Porque nos regalas, Señor, un domingo para reunirnos en comunidad, para poder adorarte juntos, pero también para recibir tu palabra, Señor, juntos como un mismo cuerpo, como tu pueblo, como tu iglesia, como una familia. Y te rogamos, Señor, que podamos conocerte un poco más el día de hoy, que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, de la verdad, de ti, que podamos conocerte más profundamente, Señor, y podamos entender qué es lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Padre, que nos guíes, te rogamos, con tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, para tu gloria, para tu honra, Señor, que podamos presentar el mensaje correctamente y nuestros corazones lo reciban con humildad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y lo que vamos a hacer es leer el capítulo 5, hermanos, versículo 22 hasta el 6, versículo 13, para comenzar y que no sea tan larga la lectura. Dice así la palabra del Señor, Éxodo 5, 22. Por ahí lo van a tener en sus pantallas. Voy a leer desde la Biblia de las Américas. Dice, entonces Moisés se volvió al Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo. Y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. El Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso, pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, diré a los israelitas, yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor y le dijo, los israelitas no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas, de la tierra de Egipto. Hasta ahí por el momento. Yo he titulado el sermón del día de hoy en forma de interrogante o de pregunta, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Cuando yo estaba eh, entre niño y adolescente, recuerdo que había un programa en televisión, de esos que pasaban en los canales básicos de la televisión. Eh, un pintor muy famoso, y a lo mejor muchos de ustedes lo van a ubicar, que tenía el pelo así afro, que se dedicaba a pintar en un lienzo, ¿verdad? Y mientras él estaba pintando, estaba haciendo sus trazos
con pintura, con sus pinceles. Decía, oh, qué bonito, estamos dibujando un gran paisaje. Y hoy, y todo estaba hermoso lo que iba diciendo, pero yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, dije, no entiendo nada de lo que está haciendo. Él dice que está hermoso y que un paisaje y que unos árboles, no sé qué, y yo no veo nada. Y luego de repente parecía que todo empezaba a tomar forma y de repente en su paleta de colores, de pinturas, agarraba unos colores oscuros y pintaba todo lo que había hecho. Y yo decía, ¿qué? ¿Por qué hizo algo así como que muy bonito y de repente ¡pum!, lo llenó todo de un solo color? Dije, ya no entiendo qué está haciendo este hombre. Pero de repente tomaba una espátula y difuminaba los colores y de repente todo decías, wow, cómo aparecieron esos árboles, esos pajarillos, esas piedras, ese río, ese reflejo en el agua. Decías, wow. Y de repente tomaba otro color y le agregaba otras cosas y te decía, ¿por qué echó a perder todo? Parecía que había echado todo a perder. Dice, ya se veía muy bonito, ya empezaba a ver qué estaba haciendo y de repente hacía un embarradero. Y decías, ¿y ahora? ¿Eso qué es? Y de repente mezclaba otros colores y daba otras pinceladas y hacía unas difuminaciones, etcétera. Yo no sé de pintura, pero yo veía que estaba, oh, sí, que aquí vamos a agregar unos pajaritos felices y un agua corriendo y no sé qué. Y de repente empezaba a hacer sus malabares y cuando terminaba el proyecto de su dibujo, decías, wow, tremenda obra de arte. Un paisaje increíble que ni una fotografía se le asemejaba. Pero durante todo el proceso yo siempre estaba, ¿qué está haciendo? Parece ser que ha estropeado todas las cosas. Pero él sabía lo que estaba haciendo. Y él sabía que todo estaba tomando forma y al final llegaría a lo que él tenía en mente. ¿Alguna vez tú te has preguntado, como yo cuando estaba viendo ese pintor, ¿qué está haciendo Dios? Cuando las cosas parecen que no van bien, en ocasiones solemos creer que Dios no está haciendo nada. Así como Moisés le preguntó al Señor, Señor, tú me enviaste a hablar con Faraón y todo empeoró. Así que, Señor, tú no estás haciendo nada. Claro, parecía ser que todo iba peor. El Señor le dijo a Moisés, convenció a Moisés de ir a hablar con Faraón para que los librara de la esclavitud de Egipto. Y cuando va Moisés por fin, recuerdan de todo el asunto de que Moisés no quería y él pensaba que él no era el indicado. Y cuando el Señor lo convence, Moisés va y resulta que todo se pone peor. Todo se pone peor. Por eso comenzamos el capítulo 5, versículo 22, con eso que dice Moisés. Señor, ¿por qué has hecho este mal al pueblo? ¿Por qué me enviaste? Señor, pues desde que fui a hablar con Faraón, tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Qué tremendo, ¿no? Recordemos la semana pasada con la predicación del pastor Josué, que nos decía que el Señor había prometido librar a Israel, pero precisamente parecía que todo en lugar de mejorar había empeorado. Va Moisés con Faraón y les pone más cargas, le dice, yo no los voy a dejar ir. Es más, ahora van a hacer la misma cantidad de ladrillos, pero no les voy a dar la materia prima. Así que ahora estaban más presionados, oprimidos, y parecía que lo que el Señor estaba haciendo era todo lo contrario. En lugar de liberarlos, oprimirlos más. Pero ¿saben qué? Aunque Moisés y el pueblo de Israel no entienden qué es lo que Dios está haciendo, el Señor está preparando el escenario para mostrarse, para revelarse al pueblo y a Faraón también. Él va a mostrar quién es Él, pero está preparando el terreno, está preparando el escenario y vamos a ver en las siguientes semanas cómo a través incluso de las plagas el Señor se va a mostrar y va a decir, yo soy este. Yo soy el que gobierna, yo soy el que reina, yo soy el que está llevando a cabo sus propósitos. Y no es Faraón quien está gobernando, soy yo. Pero se va a mostrar al pueblo
como aquel que los libera, pero a la vez se va a mostrar a Faraón como aquel que trae juicio. Y esa es la manera en que Dios se muestra a toda la humanidad. Por un lado, para salvar, pero por otro lado, para traer juicio. Y el punto es, ¿en qué lado estamos de la historia? Así que de los versículos 2 al 8 del capítulo 6, vamos a ver cómo se está repitiendo esta frase: yo soy el Señor. En el versículo 2, en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 8, se repite esa misma frase: yo soy el Señor. Y eso quiere decir que el Señor se va a revelar a su pueblo de una manera más íntima, de manera que puedan entender quién es Él. Porque en la medida que tú y yo entendamos quién es el Señor, vamos a entender qué está haciendo el Señor. En la medida que entendamos quién es el Señor, vamos a entender qué es lo que está haciendo el Señor. Así que por eso quería revelarse al pueblo de Israel, para que ellos entendieran quién es el Señor, para que ellos pudieran entender qué está haciendo. Cuando ellos no entendían qué está haciendo el Señor, pensaban que todo estaba empeorando, se habían desanimado. El Señor se va a revelar a ellos de tal manera que lo conozcan y entiendan qué está haciendo el Señor. Así es que a lo largo de este sermón, yo quiero dejarte esta proposición. Hermanos, confíen en el Dios que reina y cumple sus promesas. Confía en el Dios que reina y que cumple sus promesas. Porque un Dios que reina y que cumple sus promesas es digno de recibir confianza. Así es que, contestando la pregunta del sermón del día de hoy, ¿qué está haciendo Dios? Vemos del versículo 2 al 5 que el Señor está cumpliendo sus promesas. Primeramente, Dios está cumpliendo sus promesas. Fíjate, versículo 2 dice del capítulo 6. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo: yo soy el Señor, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso. Pero mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Lo primero que hace el Señor para con Moisés es recordarle las promesas que les había hecho a sus antepasados. Primero les recuerda: a ver, Moisés, yo le prometí a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría la tierra de Canaán. ¿Recuerdan? Eso lo empezamos a ver desde el principio, la promesa de una tierra. Pero esa promesa no se la hizo a Moisés, se la hizo a sus antepasados. Habían pasado ya muchos años de que el Señor había prometido darles una tierra. Y les dice Moisés: hice a tus antepasados. Pero también le dice: pero también en el presente, le dice Moisés, he escuchado el gemido de los israelitas que están esclavizados en Egipto, y me he acordado de mi pacto. El Señor dice: me he acordado de mi promesa. No quiere decir que el Señor se le haya olvidado, sino que ahora ha decidido actuar en ese tiempo, diciéndoles: voy a cumplir lo que prometí. Así es que Dios le está diciendo a Moisés: yo soy el Señor. He prometido sacarlos de Egipto y voy a cumplir mi promesa. Hermanos, el Éxodo nos enseña que Dios cumple sus promesas. Cuando tú vas al Éxodo y ves la promesa cumplida que había hecho el Señor desde Abraham y que en el Éxodo la está llevando a cabo a pesar de todas las circunstancias, tú puedes ir, leer esa historia y decir: el Señor, Dios, es un Dios confiable porque cumplió sus promesas. Moisés aquí no ha visto la promesa cumplida. El Señor le está diciendo: confía, que la estoy llevando a cabo. Pero nosotros podemos ir al Éxodo y ver que el Señor cumplió. Nosotros vamos al Éxodo y podemos decir: wow, el Señor, Dios, es un Dios confiable. Es un Dios que cumple. Es un Dios en el cual podemos depositar toda nuestra confianza. Y es que tal vez has sentido que Dios no está haciendo nada,
como el mismo Moisés, como el mismo pueblo de Israel. Pero hermanos, Dios no falla. Dios no se le olvidan sus promesas, de tal modo que podemos confiar en Él. Y te voy a repetir la proposición. Confía en el Dios que reina y que cumple sus promesas. Él es un Dios confiable. Confía en el Dios que reina. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Vemos en este pasaje, está cumpliendo sus promesas. ¿Qué está haciendo Dios? Vemos en el versículo 6 que el Señor está reinando. Cumple sus promesas, pero también está reinando. Versículo 6, por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Nuevamente vemos que dice, yo soy el Señor. Ahora le recuerda a Moisés que los va a reinar. Y Faraón decía, yo soy el que gobierna, yo soy el que reina. Pero no, hermanos, el Señor se va a revelar como aquel que es el verdadero soberano y el verdadero Dios que está gobernando todo el universo. De Egipto, demostrando que es Él quien da las órdenes, es Dios quien da las órdenes, no Faraón, que es Dios quien tiene el control de todo el mundo. No es Faraón, de manera que es Dios quien realmente está reinando, quien realmente está gobernando este mundo. En medio del sufrimiento, en medio del dolor que puedas atravesar, de la angustia, de la tribulación, recuerda, Dios está reinando. En medio de la pérdida, en medio de las dificultades, recuerda, Dios sigue reinando. En medio de estas noticias que estamos recibiendo hoy en día, ayer y hoy, estos días que siguen, seguiremos recibiendo esas noticias entre lo que está pasando entre Venezuela y Estados Unidos. Recuerda, no es un gobernante el que está reinando, es Dios que está reinando. Es Él quien tiene todo bajo su control. Puedes pensar, oh, la nación más potente del mundo, oh, una nación más inferior. Mira, no es una nación, no es un gobernante, no es un presidente. Dios está reinando. Puedes confiar en el Señor porque finalmente es Él quien está gobernando. No tengas miedo, Él está reinando. En medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de las dificultades, en medio de la escasez, el Señor está reinando. Parecía todo perdido para los israelitas, pero el Señor estaba gobernando. Hermanos, recordemos que quien realmente tiene el control del mundo es Dios. El Señor está llevando a cabo sus propósitos. Parezca o no, el Señor está llevando a cabo sus propósitos. Así que confía en el Dios que reina y que cumple sus promesas. Podemos confiar en el poder de nuestro Señor, porque en el Éxodo vemos, y el Éxodo nos enseña que Dios es todopoderoso, que reina sobre todo el mundo, de manera que podemos confiar en ese Dios que cumple sus promesas. Y no solamente vemos eso en el versículo 6, sino que en la segunda parte del versículo 6 dice, los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Hermanos, la promesa que está haciendo el Señor es redimir a su pueblo. Así que en este versículo vemos esa palabra, redimir. Redimir significa sencillamente liberar a alguien de la esclavitud pagando un precio. Está el Señor prometiendo que los va a sacar de su esclavitud, que los va a redimir. Y es la misma promesa que el Señor nos hace hoy en día. Yo los voy a redimir de sus pecados. Y es lo mismo que el Señor está haciendo y que hizo al enviar a Cristo Jesús a redimirnos con brazo extendido al morir en la cruz por nuestros pecados. ¿No es eso lo que Él ha hecho, redimirnos de nuestros pecados con brazo fuerte y con grandes juicios? Hermanos,
el juicio que nos correspondía a nosotros fue librado por Cristo Jesús en la cruz con brazo fuerte. Así que el Señor se muestra en este pasaje como aquel que va a redimir a Israel, que los librará de sus cargas y de su esclavitud, y lo haría con brazo extendido y con grandes juicios. Y lo interesante es que aclara algo. Versículo 7. Aclara, los tomaré a ustedes por mi pueblo y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. De manera que no solo, hermanos, los rescataría, sino que los haría su pueblo. ¿No es eso lo que hace Dios a través de Cristo? No nada más nos rescata, nos hace su pueblo. Nos hace sus hijos a través de la redención que fue hecha en Cristo Jesús. Y después de eso el pueblo, en el capítulo 15, que no vamos a ver el día de hoy, pero en el capítulo 15, versículo 13, el pueblo del Señor cantaría esto. Miren, capítulo 15, versículo 13. Dice, en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Hermanos, el Éxodo es la historia de cómo Dios redime a su pueblo, cómo Dios nos rescata de la esclavitud del pecado para hacernos su pueblo. Esa es la historia del Éxodo, cómo Dios rescata a su pueblo para hacerlo suyo, para redimirlos, para salvarlos de la esclavitud. Y eso aplica para nosotros hoy en día. Somos su pueblo que nos ha rescatado de la esclavitud para hacernos sus hijos, para hacernos su pueblo, para hacernos su familia. Y esa es la historia que corre a lo largo de todas las escrituras, no nada más del Éxodo. Apocalipsis 21, 3 dice, entonces oí una voz, una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Hermanos, eso es una realidad también para nosotros. No es nada más una historia que sucedió hace algunos miles de años en el Éxodo. Es una historia que tiene que ver con nosotros y se sigue cumpliendo en nosotros. Un día, el Señor vendrá por nosotros para que habitemos para siempre con Él. Seremos su pueblo y Él será nuestro Dios para siempre. Esa es la historia de la redención que corre a lo largo de todas las escrituras. Si se fijan, hermanos, esos versículos que acabamos de ver del 6 al 8, nos enseña prácticamente acerca de la historia que corre a lo largo de todas las escrituras. La obra de redención que el Señor está llevando a cabo por su pueblo. Y eso lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la historia de Dios redimiéndonos de la esclavitud del pecado y la muerte, haciéndonos su pueblo para que vivamos por siempre en la morada que tiene preparada para nosotros como una heredad. Esa heredad que le está diciendo a Moisés, se las voy a dar a ustedes, se las prometí a Abraham, Isaac y Jacob, y se las voy a dar. La vemos consumada plenamente en Cristo, porque Él es nuestra porción y Él es nuestra heredad. Pero no por unos cuantos años, por la eternidad. Así que el Señor nos redime, hermanos, para que seamos su pueblo, de manera que podamos confiar que Él nos va a guiar y nos va a cuidar. Confía en el Señor, en aquel que pagó el precio para rescatarte de la esclavitud, del pecado, para que seas su pueblo y Él sea tu Dios. Confía en Cristo, aquel que con brazo extendido en la cruz murió para pagar por tus pecados y librarte de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Pero sucede algo bien interesante en la historia que estamos leyendo. En el versículo 9 al 12 vemos que el pueblo no quiere escuchar a Dios. Versículo 9 al 12 dice, de esta manera Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon
a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor y le dijo: los israelitas no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? A causa del desánimo, de lo que estaban viviendo los israelitas, de lo que Moisés estaba viendo. Los israelitas no quisieron escuchar una vez más a Moisés. Estaban desalentados. Dios está revelándose a ellos, pero ellos no entienden la revelación de Dios. Y la verdad es que así somos muchas veces, ¿verdad? Cuando estamos desanimados, cuando estamos atormentados, atribulados, no escuchamos la voz de Dios en su palabra. No queremos escuchar o no podemos escuchar. Estamos sumergidos en nuestras labores, preocupados por hacer lo que la sociedad, el mundo, el trabajo nos exige, que parece que nos cerramos a la voz de Dios, así como los israelitas. Dice el versículo 13: entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Fíjense, esta porción está bien interesante, porque del versículo 13 al versículo del 14 al 27, en esta historia se introduce una genealogía que tú cuando la ves dices: ¿qué tiene que ver esto con la historia? Está el Señor relatando esta historia, Moisés, perdón, y luego el versículo 14 dice: estos son los jefes de las casas paternas. Y empieza a relatar una larga genealogía. Dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Anoc, Falú, Hezrón y Carmí. Estas son las familias. Y empieza a relatar una larga genealogía hasta el versículo 27. Y el versículo 30, más adelantito, cuando termina toda esa genealogía, el versículo 30 repite la misma frase del versículo 12. O sea, está el 12 y luego el 30 repite lo mismo, y en ese inter está toda la genealogía. Es como un sándwich. En el principio está lo que dice Moisés a Dios. Dice: no me van a escuchar, pues ¿cómo me va a escuchar Faraón siendo yo torpe de palabra? Y en el 30 repite exactamente lo mismo. Y en medio está ese sándwich que parece, ese jamón, ¿verdad? El sándwich, que parece ser que no tiene sentido lo que escribieron ahí. Una larga genealogía parece ser que no tiene sentido en esta porción. Y lo que nos da a entender eso, hermanos, esa porción de ese pasaje es como un paréntesis que mete el escritor del Éxodo. Está diciendo toda la historia y luego mete esta genealogía, pero la mete con un propósito. Si nosotros vamos y lo leemos, dices: ¿esto qué tiene que ver? Y luego regresa otra vez a la historia, a lo mismo que había dicho Moisés, como retomando el capítulo. Pero tiene realmente un propósito. Y suena raro que se introduzca esa genealogía ahí en medio. Pero recordemos que Moisés estaba algo frustrado porque pensaba que Dios no estaba haciendo nada. Porque Faraón estaba aumentando las cargas de los israelitas y ellos no querían escuchar a Moisés. Tal vez los israelitas recuerdan que Moisés se crió también como egipcio. Tal vez los israelitas estaban pensando: este Moisés es más un egipcio que un israelita. Está loco. Dios realmente no le habló. Mira lo que está pasando. Este Moisés es más bien un egipcio. Nos está jugando el dedo en la boca, como decimos. Así que cuando introduce toda esta genealogía, el autor está realmente recalcando que Moisés y Aarón son israelitas. Mira el versículo 20. Dice, está siguiendo la genealogía y luego dice el 20: Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, y ella dio a luz a Aarón y a Moisés.
Ahí introduce sutilmente el autor que Moisés y Aarón son israelitas. Y luego termina el versículo 26 de esta misma porción, dice, Aarón y Moisés son a los que el Señor dijo, saquen a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los israelitas de Egipto. Estos fueron Moisés y Aarón. El Señor está reafirmando, ellos son a los que yo estoy usando para sacar a los israelitas de Egipto. Y por eso está ese paréntesis. Es introducido para dejar claro que Moisés y Aarón eran verdaderamente israelitas. Y termina ese pasaje diciendo, ellos son Moisés y Aarón los que iban a hablar con Faraón. Así que, para terminar y hacer algunas conclusiones del mensaje del día de hoy, quiero dejar claro la importancia que tiene el hecho de conocer bien a Dios. Hasta este momento, el pueblo de Dios no ha conocido bien a Dios. Es por eso que están dudando de lo que Dios va a hacer. Por eso siguen sirviendo a Faraón, siguen obedeciendo a Faraón, siguen queriendo agradar a Faraón, como hemos visto en los pasajes anteriores. La pregunta es, ¿conoces a Dios? Hermana, la pregunta para ti es, ¿conoces a Dios? Y tal vez estás pasando por un momento de desaliento, de incredulidad, de desánimo, de flaqueza, como tú quieras llamarlo. Y no ves, Dios está obrando en medio de esto realmente. Tal vez no escuchas como los israelitas, ¿verdad? No escuchas a Dios hablándote a través de su palabra. Quizá las cosas no van como deseas. No todo marcha bien, no todo va viento en popa. No todo ha salido de lo mejor. Recuerda que en medio de esas circunstancias tan adversas, el Señor le dijo a Moisés, ahora vas a ver lo que yo haré. Ahora vas a ver lo que yo haré. Si te estás preguntando, ¿qué hace Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Si estás dudando de su misericordia, de su bondad, solo basta con recordar la cruz. Recuerda que Él ha cumplido sus promesas. Cumplió sus promesas en el Éxodo de rescatar a su pueblo de la esclavitud. Recuerda que Él cumple sus promesas mostrando su misericordia. Recuerda, Él ha cumplido y va a cumplir. Él vino a redimirte de tus pecados, mostrando su misericordia, su bondad, su gracia. Él lo ha mostrado para con su pueblo en el pasado y lo mostrará y seguirá mostrando con su pueblo en el presente. Él mostró su misericordia para que seas su pueblo, para que seas su hijo, para que seas libre de la esclavitud, del pecado y de la muerte. El Señor ha demostrado que reina sobre todo el mundo. Porque así como Faraón creía que él gobernaba el mundo, pero Dios le mostraría que en realidad es Dios quien reina y quien gobierna. Así también Satanás quiere gobernar tu vida, quiere esclavizarte a través del pecado, de la duda. Pero el Señor ha demostrado en la cruz que Él gobierna. Ahí en la cruz parecía que todo estaba perdido, que todo estaba empeorando, que Satanás había ganado. Pero el Señor estaba reinando. Parecía que Cristo había sido derrotado, pero en realidad estaba venciendo sobre la muerte. Si piensas que todo ha empeorado, mira a la cruz. Y mira cómo Dios ha extendido su brazo para redimirte de la esclavitud del pecado. Les repito Éxodo 6:6. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Hermanos, esa promesa
Esa promesa la vemos expresada en la cruz. La promesa de Dios le costó entregar a su propio hijo. Librar a su pueblo de la esclavitud le costó entregar a su propio hijo. La pregunta es, ¿estás dudando del poder de Dios? ¿Estás dudando de la misericordia y de la bondad del Señor? Te digo, mira nuevamente a la cruz. Contempla al Señor pagando por tus pecados. Corre a Cristo y no dudes más. Es el único que te puede redimir con brazo extendido. Es el único que puede hacerte su pueblo para que Él sea tu Dios. Es el único que pagó en la cruz. Él murió en la cruz por tus pecados con sus brazos extendidos y hoy con sus brazos extendidos te dice, ven a mí. Confía en el Dios que reina y que cumple sus promesas. Y déjame darte una cita de Tim Chester. Él dice, si se te dificulta obedecer a Dios, no necesitas más fuerza de voluntad, necesitas conocer más a Dios. Tal vez lo único que necesitas es conocer más a Dios. Él está reinando. Él está gobernando. Y si Él vino a redimir, va a redimir. Si Él vino a salvar, va a salvar. Ven a Cristo y no dudes más. Vamos a ponernos en pie en esta tarde. Y vamos a orar al Señor para que el Señor siga guiando nuestros pasos y podamos confiar en el Señor, aun cuando las cosas no van de lo mejor posible. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en medio de la duda, en medio de la incredulidad, en medio de las flaquezas, de las dificultades, de la adversidad, Señor, tú sigues reinando. Y aún eso, Señor, tú lo utilizas para revelarte a nuestras vidas y mostrarnos quién eres tú. Señor, tú nos guías a conocerte cada día más, Señor. Tú nos mueves para conocerte correctamente y podamos entender qué es lo que estás haciendo, Señor. ¿Por qué nos llevas a veces por esos caminos difíciles? Ayúdanos a confiar, Señor, en tu promesa de salvación. Ayúdanos a confiar, Señor, en esa promesa que tú has hecho de redimir a tu pueblo con brazo extendido. Por alguna razón, Señor, tú permites que recibamos esta palabra y tú abres nuestros corazones, Señor, a tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, para creer a la verdad. Tu palabra es la verdad. Tú eres la verdad. Padre, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que atraigas a aquellos que son tuyos, Señor, para que sean tu pueblo y tú seas su Dios. Obra en los corazones, Señor, y salva con brazo extendido. Redime, Señor, con brazo extendido. Y te ruego, Señor, por todos aquellos que hemos creído en tu nombre, Señor, que podamos confiar en ti a cada
paso que damos, Señor, en cada circunstancia, en cada situación que atravesamos en nuestras vidas, Señor. Aunque las cosas se tornen difíciles, Señor, aún por servirte las cosas se tornen difíciles, Señor, que podamos servirte confiando en ti, Señor, porque tú estás obrando aún en medio de las dificultades. A ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.